Lucas capítulo 2, 36 al 40, mis hermanos. Y a través del estudio que hemos venido realizando, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 de este evangelio, la palabra de Dios nos ha llevado a conocer a un grupo de personas cuya vida se distingue por la piedad, es decir, una vida rendida a la voluntad de Dios y gobernada por el Espíritu Santo. ¿Recuerda quiénes han sido esas personas? En primer lugar tenemos a Zacarías, su esposa Elizabeth. Luego se nos menciona a José y su esposa María. Y el domingo anterior estuvimos aprendiendo sobre Simeón, este hombre a quien el Señor le dijo no tendría su encuentro con la muerte antes que ver al Mesías prometido. Ahora, en nuestro estudio el día de hoy tenemos a otra persona piadosa. Tenemos a una mujer de muy avanzada edad, dice la palabra específicamente, llamada Ana. Y a través de ella, ¿verdad? No solo las mujeres, aunque me hubiese encantado predicar este mensaje el Día de la Madre, ¿verdad? Estoy entusiasmado, hermanos, he sido confrontado con el testimonio de vida de Ana, porque a través de ella, a través de esta mujer, seremos nuevamente confrontados y desafiados, escuche, a rendir nuestra vida a Dios. Segundo, a abandonar la comodidad y la frialdad que a muchos nos caracteriza. 3, a desechar todas aquellas excusas que esgrimimos cuando de servir o consagrarnos al Señor se trata. 4, a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en las promesas de Dios en su palabra. Y 5, a determinar, hermanos. Ana nos confronta y nos reta y nos desafía a que sin importar lo que venga en el futuro, absolutamente nada debe ser un obstáculo para obedecer la voluntad del Señor y para cumplir el propósito que Él tiene a través de nuestra vida. Seremos confrontados de esa manera a través de esta humilde mujer. Y lo primero que encontramos, mis hermanos, es la descripción de Ana. Es lo primero que vamos a ver, la descripción de Ana. Y el doctor Lucas dice en el verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. 3 versículos nada más usted encuentra en la Biblia de esta mujer. Hermanos, eso es poderoso. Encontramos de Moisés cientos de páginas. Encontramos de Josué montones de páginas. Encontramos de David montones de páginas. Pero de esta mujer solo encontramos 3 versículos en la palabra del Señor, esos 3 versículos. Pero hermanos, cuánta riqueza encontramos en la vida de esta mujer. Entonces, mis hermanos, en cuanto a la descripción de Ana, dice Lucas que era una profetisa, que estaba también allí. ¿Por qué dice que estaba también allí? Porque en el momento en que José y María llegan con el niño y tienen su encuentro con Simeón, es posible, mis hermanos, y es posible, ¿verdad? Claro que sí, que esta mujer también, por supuesto, si era una profetisa, el Espíritu Santo estaba sobre ella. Es posible que ella también fue impulsada a ir en ese momento, no necesariamente para tomar en sus brazos al Mesías como Simeón, pero sí para escuchar esa noticia, para escuchar las palabras de Simeón relacionadas con ese bebé que tenía en sus brazos. Estaba allí en ese momento, en ese instante. Seguramente el Espíritu Santo la impulsó, la llevó. O posiblemente estaba allí porque era su costumbre.
Era su costumbre estar allí. Ya lo vamos a ver, hermano, ¿verdad? Entonces, posiblemente el Espíritu Santo la impulsó, pero quizá estaba allí porque era lo que ella de manera normal, habitual, hacía. Ahora, en cuanto a que dice Lucas que era profetisa, encontramos, y lo hemos explicado anteriormente, mis hermanos, que el papel o la función básica de un profeta, ¿cuál era? ¿Recuerda? Es transmitir la palabra de Dios al pueblo, el mensaje de Dios al pueblo. Esa es la función básica o el papel básico de un profeta. Tenemos 3 casos sobresalientes en el Antiguo Testamento en cuanto a este aspecto. Recuerda, por ejemplo, a María, la hermana de Moisés, allá en Éxodo capítulo 15, versos 20 y 21. Dice que después que hubieron cruzado el Mar Rojo, María tomó el pandero y todas, una gran cantidad de mujeres vinieron en pos de ella y, ¿verdad?, comenzó a adorar al Señor, comenzó a alabar al Señor. ¿Y qué dijo María en lo que estaba profetizando? Simplemente estaba nuevamente diciéndole al pueblo: el Señor ha echado en el mar al jinete y al caballo. No estaba diciendo nada nuevo, simplemente estaba declarando al pueblo lo que ellos habían experimentado y que Dios había mostrado hacía un momento atrás. María proclama entonces, la encontramos aquí, se dice que María profetizaba, pero ¿qué era lo que hacía María? Proclama la salvación del Señor, las obras del Señor, y guía al pueblo a adorar al Señor. Tenemos allá en segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 14 al 20, a otra mujer que es descrita como profetisa y también es desconocida. Ella es Hulda. ¿Cuál era el papel de Hulda? En tiempos de Josías, mis hermanos, encuentran, ¿verdad? Cuando Josías llega al reino, se encuentra en los escombros el libro del Señor, la palabra del Señor. Y el sacerdote Hilcías entonces viene a Josías y dice: hemos encontrado este libro. Y comienzan a leer ese libro. Y era el libro de la ley del Señor. Y Josías se espanta y le dice al sacerdote: debemos informarnos al respecto. Debemos saber qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. Y hermanos, y es paradójico, pero imagínense que el sacerdote toma la palabra y va donde Hulda. Dice: hay que ir donde Hulda la profetiza. Y van donde ella y ella les dice: bueno, lo que la palabra está diciendo es que el Señor, todos esos juicios que ustedes están escuchando, los va a traer sobre este pueblo, sobre esta nación, debido a su pecado, debido a que le han abandonado a Él. Pero ¿sabes qué? Dile a Josías, ¿verdad?, que por cuanto su corazón se enterneció, por cuanto él se humilló delante del Señor, dile que Él no será el que va a enfrentar esa situación. Eso ocurrirá más adelante. Vemos en este caso entonces que Hulda lo que hace es exponer o explicar a Josías la palabra del Señor. La palabra del Señor. Tenemos a otra mujer que también es descrita como profeta, Débora, ¿verdad? Débora. Allá en Jueces capítulo 4, versos 4 y 5, tenemos, y dice la palabra allí, que el pueblo de Israel acudía a Débora para que ella hiciera juicio entre ellos. Es decir, el papel de Débora en ese tiempo entonces era ayudar a su pueblo a solucionar conflictos, por supuesto, basada en la palabra del Señor. Y en el libro de Hechos tenemos entonces, ahí en el capítulo 21, versos 8 y 9, a un grupo de doncellas, hijas del gran evangelista Felipe. Dice Pablo que llegaron a casa de Felipe, el cual tenía 4 doncellas que eran profetisas. Y no se dice nada más de ellas. Pero podemos inferir, mis hermanos, que si su padre era un evangelista de primer nivel, ¿qué serían sus hijas, hermano, verdad? También jovencitas, doncellas, que lo que hacían era exponer la palabra del Señor con valentía, con osadía, igual que su padre. Recuerda que su padre fue el primero que llegó a Samaria. Parece que nadie quería ir a Samaria a predicar el evangelio, pero dijo Felipe: no, el Señor dijo que el evangelio es para todos. ¿Y los samaritanos qué pasó? Yo voy a ir, dijo Felipe.
Y en el capítulo 8 dice que había en esa ciudad que había sido sombría, triste, lúgubre, había gran gozo, dice Hechos capítulo 8. ¿Por qué había gran gozo en esa ciudad? Porque Felipe fue y predicó el mensaje del evangelio. Hermanos, cuando el mensaje del evangelio llega al pueblo, llega a la ciudad, llega a la vida del hombre, de la mujer, llega a una familia, allí llega el gozo, mis hermanos. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio. Llega la salvación y con la salvación llega el gozo. Así que, entonces, mis hermanos, dice, cuando Lucas se refiere a Ana o alude a Ana como una profetisa, lo que nos está diciendo es que ella era una mujer que permanentemente, constantemente, continuamente estaba compartiendo la palabra del Señor, el mensaje del Señor con todos aquellos que se le cruzaban en el camino. Nadie se le salvaba, hermanos. Que el Señor levante creyentes de este calibre. ¿Sabe? La iglesia de hoy carece de esta clase de profetisas y de profetas. Es decir, hombres y mujeres llenos con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mis hermanos, es la palabra la que convence, es la palabra la que cambia, la que transforma, la que usa el Señor para salvar al pecador. Pero es triste, hermanos, que muchos creyentes hoy en día no se saben ni siquiera Juan 3:16, ni siquiera Romanos 5:8, ni siquiera Apocalipsis 3:20, ni siquiera Juan 5:24 para compartirlo. Hay una indiferencia, mis hermanos, a llenarse de la palabra de muchos creyentes. Tenemos que cambiar esa actitud. Debemos, mis hermanos, la iglesia necesita de hombres y mujeres que estén siempre listos, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3, verso 15, hombres y mujeres que santifiquen a Dios en su corazón y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ana entonces era una profetisa. Era este tipo de creyente lleno de la palabra, que siempre estaba compartiendo la palabra. Pero lo segundo que nos dice Lucas aquí es que era una anciana. Era una anciana y tenemos, hermanos, qué lección más tremenda. Qué lección tan grande. Tenemos aquí una fuerte confrontación. Yo dije, recuerda, hermanos, que íbamos a ser confrontados, retados, desafiados para cada uno de nosotros en relación a servir a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es común con muchos creyentes que cuando llegan a cierta edad, ¿verdad? Se excusan diciendo, ¿verdad? Que no sirven al Señor, que no se comprometen a servir al Señor, porque, bueno, ¿verdad? Ya no tengo tantas fuerzas como antes, ¿verdad? Ese vigor que me caracterizaba. ¿Ah? Ya mi mente ya no me da. Mis hermanos, Ana no entendía de esas cosas. Ana no entendía de eso. Algunos que son muy bíblicos dicen, ¿verdad? Bueno, es que allá en Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y bueno, yo ya tuve mi tiempo. Yo ya le di al Señor 30 años de mi vida, ¿verdad? Yo ya, bueno, el Señor lo sabe. Yo ya le di 30 años de mi vida a Él, ¿verdad? Yo creo que el Señor ya debe estar agradado. Yo creo que ya el Señor ya no, posiblemente ya no quiere más de mí. Hermano, bote esa excusa. Tire eso a la basura. Eso no es lo que la palabra del Señor. Incluso algunos hablan de la jubilación ministerial. ¿Puede creer una cosa como esa? Pastor, ¿puedes creer una cosa como esa? Jubilación ministerial. ¿Sí? Creyentes jubilándose del ministerio. Hermanos, qué locuras se escuchan hoy en día. Ana tenía 84 años, hermanos. 84 años. Ahora, algunos creen que tenía más, porque acuérdese que dice que solo estuvo casada 7 años con su esposo. 7 años. Ahora, si usted hace números, ¿verdad?
como nos enseñaba nuestro pastor Sergio, las chicas se casaban entre 14 y 16 años, 17. Póngale que Ana tenía 15 años cuando se casó, 16 años cuando se casó, ¿verdad? Y vivió con su esposo, dice Lucas, 7 años, su esposo murió. Y luego de allí, dice que había vivido 84 años. Algunos creen entonces, tomando esa edad, que podía tener 100 o 105 años. Era una mujer realmente adulta, bien grande, como dicen allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Allá no dicen, es que está bien viejito. No, allá dicen, es que está bien grande ya, ¿verdad? Sí, bien grande. Sí, yo quedo viendo, pero no, Dios no es tan grande. Sí. Ana, pero digamos que Ana tenía 84 años, ¿verdad? Ahora, ¿se imagina tener 84 años? Bueno, mi madre cumple ahorita mañana, pasado mañana, cumple 91 años. Ha servido al Señor por casi 40 y pico de años, casi 50 años yo creo. Ahora, no solo tenemos la historia de Ana como una mujer longeva, una mujer de una edad muy adulta, sirviendo al Señor. También tenemos en el Antiguo Testamento, el año pasado estuvimos estudiando el libro de Josué, ¿recuerda? Ahí en el capítulo 14, uno de mis pasajes más favoritos. Josué capítulo 14, versos 6 al 14. Tenemos, yo decía así de una manera folclórica, ¿verdad? Tenemos un viejo ahí, ¿verdad? Bien, ¿qué dijo Josué? Sí, Caleb le dijo Josué, ¿verdad? Que también ya estaba bien adulto. Solo quiero recordarte lo que Moisés nos dijo hace 40 años atrás. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Te acordás que es el monte donde están los gigantes, donde están los hijos de Anac? Ese monte era mío. Así que yo vengo a reclamarte para que tú me des la bendición. Y yo, se imagina, y Josué queda viendo a Caleb ahí y le dice, pero viejo, ¿cómo está? Aún estoy tan fuerte, le dijo, como hace 45 años atrás. Cuando el Señor me dio la promesa, yo tenía 40 años. ¿Sabes qué? Él me ha hecho vivir, y a ti también, 45 años más. Hoy estoy tan fuerte como entonces para ir a la guerra, para pelear. Y cuando usted sigue leyendo la historia, Caleb fue y echó a los hijos de Anac, de ahí a los gigantes, los echó. Y se apropió de su heredad. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85. ¿Recuerda a Moisés? Moisés tenía 80 años cuando empezó su ministerio. Cuando el Señor le dijo, Moisés, quiero que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Con 80 años. Entonces a veces hablamos de Moisés, ¿verdad? Que Señor, mira, yo no puedo hablar bien. Señor, no me van a creer. Señor, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envía? 5 excusas le puso Moisés, ¿verdad? Como que había viajado en el tiempo Moisés, ¿verdad? Del siglo XXI hacia allá, ¿verdad? 5 excusas había puesto. Y el Señor le dice, no, Señor, usted va a ir y usted va a cumplir esta misión. 80 años al momento de empezar su misión. Mis hermanos, me encanta el Salmo 92. Me encanta el Salmo 92. Escríbalo ahí, versos 12 al 15. El justo florecerá como la palmera. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? A ver si puede levantar la mano. ¿Es justo usted? ¿Es justo usted? ¿Son justos? Sí. Pues aquí dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Los justos plantados en la casa del Señor estarán, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Ahora vea, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Está hablando de gente bien adulta. Ana, dice Lucas, era una mujer muy adulta, muy adulta. Pero lo tercero que dice Lucas es que era una viuda. Era una viuda. Ahora, la viudez en la palabra del Señor, ¿verdad? Y en muchas sociedades, es sinónimo de desamparo, de dificultad, desolación y carencia. Otra vez,
La viudez es sinónimo de desamparo, dificultad, desolación y carencia. Por ello, cuando usted lee el Antiguo Testamento, ve que Dios establece leyes en cuanto al cuidado y protección de las viudas. Salmo 68, verso 5, dice que el Señor es padre de huérfanos y defensor de las viudas. El Señor estableció que cuando moría el esposo de una mujer, el familiar inmediato, el más cercano, su hermano, el más cercano, debía casarse con la viuda para proveerle, para darle protección. Eso se llama la ley del levirato. Lo puede ver allá en Deuteronomio 25, 5 al 10. Los dueños de los sembrados, dijo el Señor, debían al momento de levantar su cosecha permitir que los más pobres, incluidas las viudas, recogieran lo que se les caía a los cosechadores. ¿Recuerda la historia de Ruth y Noemí? ¿Recuerda esa historia? Allá en Ruth capítulo 3, cuando ella va al campo de Booz, y esa joven dijo: Booz ha estado desde la mañana, dice el mayordomo, desde la mañana incansablemente ha estado recogiendo la cosecha. Y por supuesto ya conocemos la historia, ¿verdad? Booz se volvió loco por Ruth. Y bueno, casi le dio un infarto cuando el fulano se cruzó, dijo, ¿verdad? Yo te voy a redimir, le dijo Booz, ¿verdad? Pero hay un pequeñísimo detalle, ¿verdad? ¿Cuál es? Dijo Ruth, ¿verdad? No podemos hacer esto ya, no, le dice, hay alguien antes que yo. Si él te redime, bueno, pero pues que te redima, ¿verdad? Pero si no, yo, ¿verdad? Te amo, ¿verdad? Y tenemos esa historia. Allá en Deuteronomio 24, 19 al 21 se establece eso, que incluso los cosechadores debían dejar caer espigas para que los pobres y las viudas recogieran. No vuelvan atrás, dijo el Señor, a recoger, déjenlo para los pobres y las viudas. Esa era la situación de una viuda en ese contexto, mis hermanos. Ahora piensen en Ana. Dice Lucas que era una viuda. Sin embargo, con todo este cuadro, y Ana, ¿cuántos años tenía Ana cuando enviudó? ¿Ya hizo cuenta? ¿Cuántos años tenía Ana cuando enviudó? 22 años. Ahora, hermanos, una chica de 22 años, a saber si Ana era bonita. Pero, ¿qué hace Ana? ¿Qué hace Ana? ¿Qué hace Ana? Ruth estaba en una situación parecida. ¿Y qué le dijo Noemí cuando salió de Moab para Belén de nuevo? ¿Qué le dijo a Ruth y a Orfa? Regresen a la casa de su madre. Regrésense, ¿verdad? Y vuélvanse a casar. ¿Por qué a la casa de su madre? Porque ahí era donde se planeaban, ¿verdad? En la casa de la mamá era donde se planeaban las bodas. Regresen y cásense, dijo. ¿Por qué van a hacer? ¿Irse conmigo? Mis hermanos, Ana tiene 22 años. Y aún siendo muy joven, ¿qué hace Ana? Sin duda, su familia dijeron, bueno, estás muy jovencita, eres bonita, ¿cuántos hombres hay aquí? Por supuesto que puedes volver a casarte, pero dice Ana, no, yo no me voy a volver a casar, pero ¿qué vas a hacer, mujer? Dice Ana, yo voy a dedicar mi vida al Señor, yo voy a rendir mi vida al Señor, yo voy a confiar mi vida al Señor, pero ¿de qué vas a vivir? No se preocupen por eso, no se preocupen por eso. El Salmo 27, verso 10, dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Así que no se preocupen por eso. Yo decido confiar en el Señor y dedico mi vida, el resto de mi vida, para servirlo a Él. Mis hermanos, qué lección. Yo dije, Señor, una viuda. ¿Qué razón tenemos nosotros, hermanos, para no servir al Señor? Para no rendir nuestra vida al Señor. ¿Qué razón tenemos? ¿Será una como la de Ana? ¿Desamparo, dificultad, desolación, carencia? ¿Alguno de nosotros está en esa situación? No, hermanos, nosotros vivimos felices. Tenemos de todo.
Y precisamente esa desgracia es la que nos ha llevado a ser tan débiles espiritualmente, la comodidad. La comodidad. Por eso la iglesia del siglo XXI es tan débil. Porque amamos la comodidad, hermanos. Amamos la comodidad. Pero lo cuarto que dice Lucas es que, oiga hermano, esta mujer, ¿qué dice Lucas? Dice que era profetisa, de edad muy avanzada, que era viuda, pero vea lo que dice, estamos en el verso 37. Dice que Ana no se apartaba del templo. Me encanta otra versión que dice, nunca se apartaba del templo. Ahora, ¿qué hacía en el templo? ¿Qué hacía en el templo, Ana? Hermano, es que cualquiera puede ir al templo. Usted pasa allá por el Parque Central y ve montones de gente que entran ahí a ese edificio. Hermano, así como entran, así salen. Ahora no con Ana, hermanos. Ana tenía un propósito claro para ir al templo. Ana no solamente iba a ver qué había ahí en el templo, ¿verdad? A ver, hacer vida social, ¿verdad? Con los que estaban ahí. ¿verdad? A ver si el pastor predicaba bonito, ¿verdad? No me gustó ese mensaje hoy, ¿verdad? Estaba así un poco tibio, así más o menos, ¿verdad? No me gusta, ¿verdad? Yo creo que el pastor debió ser más fogoso, más enérgico, más, ¿verdad? Sí, porque para criticar, hermanos, a veces somos bien pesados, ¿verdad? Pero Ana no iba a nada de eso, hermanos. Dice que Ana nunca se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana iba al templo para servir, hermanos. Ana no se apartaba del templo. Lucas nos está describiendo una persona que no solamente asiste al templo, escuche, no solamente asiste al templo porque es lo que tiene que hacer. Bueno, es que si no el pastor, ¿verdad? Hermano, no lo mire, ¿qué pasó? El mensajito, el WhatsApp, ¿verdad? No, mejor voy porque no quiero tener problemas, ¿verdad? Con el pastor Sergio. El pastor Sergio es bien tranquilo, pero el pastor Sergio, ¿verdad? Hermanos, el pastor Sergio es un amor, ¿verdad? Gracias al Señor por los pastores que tenemos. No le diga el pastor Edmundo, el pastor Luis. Yo soy la excepción, hermanos. Lucas está describiendo una persona que no solamente asiste al templo porque es lo que tiene que hacer o porque lo considera como algo importante para su vida. Debo ir porque es importante. No, Lucas nos está hablando, mis hermanos, de alguien que ama estar en la casa de Dios, para quien es un enorme gozo estar allí, servir al Señor, alguien que disfruta escuchar la instrucción del Señor, compartir con sus hermanos, entonar alabanzas, presentar ofrendas y elevar sus oraciones. Esa es la persona, hermanos. ¿No está siendo confrontado usted, hermano? Yo dije, Señor, a veces venimos al templo, hermano, perdóneme, pero ya usted sabe que yo, así con amor, ¿verdad? Pero a veces venimos al templo y no queremos cantar, hermanos, ¿verdad? Hay oportunidad de servir y no queremos servir, ¿verdad? A veces nos cuesta ofrendar al Señor, decimos, pero es que, ¿verdad? Recuerdo a uno de mis pastores, antes de ser pastor yo tuve 2 pastores, hermano, ¿verdad? Mi pastor Rafael Flores, que ya está en la presencia del Señor cuando comencé mi vida cristiana en el 80, ¿verdad? Y mi pastor Samuel Rodríguez, que también ya está muy mayor, ¿verdad? Creo que está como yo, poco más, ¿verdad? Está en los Estados Unidos. Pero mi pastor Samuel, hablando de este tema, ¿verdad? De ofrendar, decía, mire hermano, si usted no le da al Señor lo que es del Señor, se lo va a dar al mecánico, se lo va a dar al doctor, se lo va a dar al fontanero, se lo va a dar al electricista, se lo va a dar al carpintero, se lo va a dar al pintor, se lo va a dar a cualquier otro. Pero sepa, usted no va a disfrutar ese dinero jamás.
Mis hermanos, dije yo, está tremendo esto. Pero Ana, mis hermanos, Ana disfrutaba estar en el templo. Era incansable sirviendo al Señor. ¿Por qué decimos que era incansable? Ahí lo dice Lucas, hermanos. ¿Qué dice? Que servía al Señor los domingos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Ali? Todos los días. Pero ¿cómo dice exactamente el texto ahí, Ali? Y después. Noche y día, hermanos, noche y día. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Lucas? Hermanos, que ella era una creyente de 24/7. ¿Verdad? Es cierto, nosotros tenemos que trabajar, hermanos, tenemos nuestras responsabilidades. Pero hermanos, el Señor siempre anda con nosotros, ¿recuerda? Nuestro pastor Sergio nos decía ayer, tuvimos un tiempo muy lindo ayer, ¿verdad? Con los servidores, todos los que servimos, ¿verdad? El Señor anda con nosotros siempre allí. Entonces, aun cuando estamos en nuestras ocupaciones, cuando estamos en nuestro trabajo, aún allí podemos alabar al Señor, glorificar al Señor, testificar del Señor. Y Ana lo hacía. Está claro entonces, a la luz de esto, que Ana disfrutaba estar en el templo y servir al Señor. La actitud de Ana, mis hermanos, es la misma que encontramos en el salmista, ya en el Salmo 84. Uno de mis salmos, pero lo leímos ahí, hermanos, pero vamos a leer unos versículos. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Oiga lo que dice el salmista aquí. Anhela mi alma, anhela. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, es un deseo intenso. Es un deseo intenso de tener algo. Anhela mi alma y aún ardientemente. Voy a ampliarlo un poco más, dice el salmista, ¿verdad? Voy a exponer un poco más esto de anhelar. Dice, ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Verso 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan con él, a los que andan en integridad. Y el Salmo 122, ¿recuerda? Yo me alegro con los que me dicen, ¿qué cosa? Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Pero lo quinto que nos dice Lucas aquí es que Ana era una mujer agradecida. Una mujer agradecida. Dice verso 38. Hablando de Ana, ¿verdad? Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, y esto es algo asombroso. ¿Recuerda que hablamos que ella era viuda por muchos años? Hablamos del cuadro, el panorama que se pintaba para una mujer viuda. Sin embargo, a pesar de todo este cuadro, Ana pudo tomar un camino diferente a este. Ana pudo tomar el camino de la amargura. ¿Sabe? Muchas personas se amargan. ¿Recuerda la historia de Noemí? Volvamos a Ruth. Elimelec significa Dios es mi rey, ¿verdad? Hubo carencia de pan, fue en el tiempo de los jueces. El pecado era terrible, Dios los castiga. Pero Elimelec debía permanecer en Belén porque Dios es su rey. Y yo no me muevo de aquí porque Dios me va a proveer, Él es mi rey, Él es mi proveedor. Pero Elimelec dice, mi amor, en Moab, mira, hay abundancia, allá hay comida, allá, porque no nos vamos para allá. Y decide irse.
Y Elimelec, hermanos, es el ejemplo de un creyente que deja el aprisco, que deja el redil y se va a aventurar allá, pensando que allá va a encontrar cosas mejores que las que tiene aquí con el Señor. Y se lleva a su familia y solo fue a morir allá. Pero no solo él. Sus 2 hijos pasan unos años y sus 2 hijos mueren también. Noemí queda viuda. Y entonces dice, bueno, yo no tengo nada aquí. Mi esposo murió, mis hijos murieron, yo no tengo nada aquí. ¿Verdad? Y decide regresar. Y cuando llega a Belén, todos se asombran y la miran, ¿verdad? Sin nada. ¿Y qué dice Noemí? Dice, el Señor ha salido contra mí. El Señor, ¿verdad?, me ha vuelto vacía. Noemí estaba amargada. Noemí significa placentera. Pero por una mala decisión de su esposo, ¿verdad?, regresa y dice que Dios es el que tiene la culpa del problema. Entonces, Ana pudo haber tomado esa ruta, hermanos. Pudo haberse, Señor, pero ¿qué te he hecho? Señor, ¿en qué te he ofendido? O sea, ¿por qué me quitas a mi esposo? Todavía me lo hubieras dejado unos 20 años, tal vez, unos 30, y bueno, pero estoy empezando mi matrimonio y me quitas. Ana pudo amargarse. Muchas veces nosotros, hermanos, tomamos esa vía. El enemigo nos dice, esta es la vía, andate por aquí. Amargate contra Dios, refunfuñá, pataleá, decirle en la cara de Él, ¿verdad?, que Él es responsable de toda tu desgracia. Muchas personas, mis hermanos, tomamos esos caminos. Pero Ana no. Ana era una viuda con un corazón agradecido, un gran corazón para su Dios. Ella no le reclamó a Dios. Ella agradecía al Señor. ¿Cuántas dificultades habría atravesado Ana? Piense, 84 años, ¿cuántas dificultades habría atravesado en el transcurso de su vida? Sin embargo, esto no fue un factor para que la amargura echara raíz en su corazón. Al contrario, Señor, como dijo Job, aunque me mates, voy a esperar en ti, Señor. Esa fue la actitud de Ana. No, esto no fue un factor que impidiera expresar su profunda gratitud al Señor. El Salmo número 100, recuerda el Salmo número 100, hermanos, cantad alegres a Dios. Habla de ese creyente que está lleno del Espíritu de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Primero, en cuanto al canto, servicio, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando vamos al templo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hace el creyente guiado por el Espíritu Santo? Alábale, bendice su nombre. ¿Por qué debes hacer eso? Porque sin importar las situaciones que pasen en tu vida, Él las está controlando. Pues Él es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones. Y sabemos, dijo Pablo, entendiendo eso, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Ella siempre había sido una mujer agradecida, sin embargo, en esta ocasión, esta era una ocasión especial. Explota su gozo, explota su gratitud, explota su alabanza, porque delante de ella está el Mesías, está el Salvador del mundo, está el Rey del universo. ¿Cómo no iba a estar explotando de gozo, de gratitud y de alabanza? En el Nuevo Testamento, mis hermanos, los creyentes somos llamados a ser agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias al Señor en todo. En Marcos capítulo 12, versos 41 al 44, aprendemos, Marcos 12, 41 al 44, aprendemos que la gratitud no depende de tener, de estar en la abundancia, de estar en la comodidad. Ahí había una viuda, fíjate que yo he pensado, no sería esta viuda, no sería Ana esta misma que el Señor dijo, esta viuda ha dado
todo lo que tenía. Los demás dieron de lo que les sobraba, pero esta viuda dio todo su sustento. Digo yo, no sería Ana. No sé, hermano, ¿verdad? Ana no solamente tenía una profunda gratitud hacia el Señor, sino que manifiesta esta gratitud haciendo ¿qué? Dice, compartiendo, proclamando, predicando a todos los que estaban alrededor la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál? Hablaba del niño, hablaba de Jesús. Este es el Salvador del mundo, este es el Mesías prometido, este es el enviado de Dios. Ya no más nuestros pecados, Él viene a cancelarlos. ¡Ay, nuestro poderoso Salvador! ¡Qué maravilloso! Mis hermanos, vamos concluyendo. Verso 39. Después de haber cumplido con todo, ahora lo segundo que vemos acá en este texto es que vemos a José y María, ya se nos habló, ¿verdad? Que ellos eran padres piadosos. Y Lucas lo va a reiterar, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. José y María, padres piadosos. Ahora note, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, en esta corta oración, Lucas una vez más describe y resalta el carácter piadoso de los padres de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, rápidamente quiero que recordemos cuál fue el costo para José y María vivir una vida piadosa, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Recuerda? Rápidamente, el costo. El rechazo y la crítica de aquellos que estaban a su alrededor en su pueblo. ¿Recuerda? Realizar un largo, difícil, agotador y peligroso viaje de aproximadamente 150 kilómetros. Aproximadamente 150 kilómetros. 3. La incomodidad de no tener un lugar adecuado donde dar a luz su bebé. Y puede haber más, hermanos, ¿verdad? Si usted sigue estudiando, el costo para José y María vivir una vida piadosa, vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sin duda usted va a encontrar. María, exponerse a la muerte. ¿Recuerda? Las mujeres que eran sorprendidas, ¿verdad? Las apedreaban. Salía embarazada y de repente las apedreaban. Sin embargo, para José y María, todo esto, hermanos, todo esto que acabamos de mencionar, no fue una excusa o impedimento para servir al Señor. No fue un impedimento. Ellos, sin duda, eran padres piadosos. Terminamos en el verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios controlaba a este niño. Ahora, vamos a decir que Jesús crece como un niño piadoso, crece en piedad. Ahora, escuche, padres, escuchemos. La bendición de tener hijos piadosos, no es una casualidad. La bendición de tener hijos piadosos no es una casualidad. Escúchenme, padres. No es un asunto de suerte. Qué suerte tiene aquellos papás, ¿verdad? Qué lindos los hijos que tienen, qué espirituales, ¿verdad? Qué suerte la que tienen. Olvídese de eso. Si Satanás viene y le dice, no, deja a tus niños ahí, ¿verdad? No. La bendición de tener hijos piadosos, amados hermanos, no es una casualidad. Escuche, es un asunto de establecer prioridades, de invertir tiempo, energías, recursos y de hacer sacrificios. No solamente hay que compartirles de manera verbal la palabra a nuestros hijos. No solamente hay que compartirles la palabra de Dios de manera verbal, hay que hacerlo, por supuesto, es fundamental. Pero también hay que modelarles una vida piadosa, esa clase de vida que Dios requiere de sus hijos. En 1 Timoteo 4, 7 y 8, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. De lo que Pablo está hablando es que la piedad es algo en lo que debemos ocuparnos continuamente, permanentemente. Debemos ejercitarnos en la piedad, padres.
Es algo que debemos hacer en todo tiempo. Es lo que vemos en la vida de Ana. Ella no se apartaba del templo sirviendo noche y día a su Señor. Es lo que José y María nos modelan. No importó el sacrificio, ellos cumplían todo lo que el Señor había prescrito en su palabra. Ellos no tuvieron ningún impedimento. Esto es lo que se espera de cada uno de los hijos de Dios. ¿Queremos tener hijos piadosos? Entonces, necesitamos imitar estos ejemplos. Yo no sé si usted ha escuchado, seguramente que sí. Usted ha leído de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Creo que ha sido el más grande líder que ha tenido la India, ¿verdad? Logró la libertad de una manera pacífica para su pueblo, para su país. En su juventud, Mahatma Gandhi, mis hermanos, había decidido ser un creyente, ser un cristiano. Y un día se encaminó al templo, a un templo cristiano. Dijo, hoy voy a ir a rendir mi vida a Jesús. Admiraba a Jesús. Pero cuando llegó, encontró a un grupo de creyentes ahí en la entrada y le dijeron, no, aquí no es para ti. Ve, ¿verdad? Ve y busca otra iglesia. Aquí no es para ti. Entonces, tiempo después, ¿verdad? Le preguntaron a Mahatma Gandhi, que siendo un hombre así tan moral, ¿verdad? Y todo lo que había hecho por su país, todo el sacrificio, le preguntaron por qué él no era cristiano. Y él dijo, yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Mis hermanos, termino con esta pregunta. Nuestra vida manifiesta tal piedad, es decir, apego a la voluntad de Dios, manifiesta tal piedad que los que están en derredor nuestro se sienten impulsados a rendirse a Dios y consagrar sus vidas para la gloria de Él. O lo contrario, nos miran y dicen, no, verdad, ya no me convence mucho eso del cristianismo. Porque tengo unos compañeros, ¿verdad?, que dicen que son cristianos, pero su vida es como cualquier otra persona. Mis hermanos, el Señor nos ayude a imitar a esta preciosa mujer.